La telefonía funciona como corresponde en la Patagonia, del otro lado del teléfono. Creo que en una tarde calurosa, como tenemos nosotros aquí, se encuentra el doctor Carlos Alberto Raimundi, abogado, docente universitario, político, fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre el 2011 y el 2015. Buenas tardes, Carlos. Sony Martínez saluda desde San Carlos de Bariloche. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Y a punto de ir al auditorio de Foetra, que conmemora con una serie de charlas y una exposición fotográfica a los 6 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Medio año de la desaparición de Santiago Maldonado y medio año en el cual no tenemos nosotros aquí en Bariloche, vos sabés, Carlos, que nos toca muy de cerca porque el hermano Sergio Maldonado es nuestro vecino y conocido de aquí, para nosotros el vikingo, digamos, así era como lo conocemos acá, y 6 meses en los cuales no hay respuesta, no solo no hay respuesta, sino que cada vez vemos más lejos la posibilidad de una respuesta y vemos cómo el único gendarme que por lo menos estaba más comprometido en el tema ha sido inclusive merecedor de un ascenso en su escalafón, ¿no? Sí, yo creo que eso es coherente. Ellos tienen que premiar a todo aquel que les haya dado señales represivas en un momento en que el país necesita, a medida que el Estado se retira del plano productivo y del plano social, se tiene que reforzar en el plano represivo. Y para eso tiene que contar con fuerzas que le rindan absoluta fidelidad, digamos, y por lo tanto tienen que dar la señal de ascenderlo. Sí, indudable. Y además meter miedo, ¿no es cierto?, en la población al respecto de la participación. Hoy leía en uno de los diarios que un empleado del Ministerio de Trabajo que fue reprimido durante una de las marchas de diciembre, ahora por haber participado de esa marcha, además lo han dejado sin trabajo y lo echaron del Ministerio de Trabajo. Sí, bueno, y este chico Rosano, ¿no?, que estuvo 44 días detenido sin causa por el juego navío, imputándole delitos federales a un chico que iba, creo que a jugar un partido de fútbol o a tocar en una banda, no recuerdo exactamente, porque eso, por un lado, es un despropósito, pero al mismo tiempo es una señal de intimidación, de amedrentamiento, como vos decías. Sí. Mandan acá un mensaje por WhatsApp, dice: abrazo enorme a Carlos el Negro Raimundi de parte de Felipe, hijo del Oso. Sí, bueno, el Oso es como un hermano, vive el vecino de ustedes ahí. Ah, mirá vos, en Bariloche. Qué bueno. Que, entonces, si es como un hermano el Oso, este vendría a ser como un sobrino tuyo. Y sí, nos solemos tratar así, lo mismo con mis hijos, así que la verdad que tenemos una relación de cariño, de esas que hay contadas con los dedos de una mano en la vida. Bueno, ahí va entonces el abrazo a través del éter de Felipe, el hijo del Oso, para vos, Raimundi. Bueno, abrazo. Yo quería preguntarte una cuestión, y en realidad la cuestión pasa también por el tema que vos mismo encaraste al iniciar, ¿no? Este tema de la represión, uno sabe, porque tiene memoria, porque le ha tocado vivir muchos años, y en muchos años hemos vivido varias oleadas neoliberales, y uno termina sabiendo que este tipo de planes económicos y políticos no cierran si no es con represión, digamos, no pueden ser aplicados si no es con represión. También uno sabe que la profundidad del ajuste depende mucho de la resistencia del ajustado. Ahora, yo tengo la sensación que esto no es una cosa que se limita exclusivamente a la República Argentina. Por ejemplo, los resultados del fallo del Tribunal Federal de Porto Alegre al respecto de la causa de Lula por un departamento que adjudican y del cual no hay ninguna prueba, parece estar enmarcado en el mismo plan con el que se ataca a Cristina, con el que se llevó puesto en algún momento a Lula, que se ataca también en su momento a Zelaya, en su momento a Evo Morales, en su momento a Correa. ¿Considerás que hay un plan estratégico del poder mundial, digamos, que esto es global, que no es solamente acá en nuestro pago chico? Sí, mira, Sony, a ver si puedo armar el razonamiento muy sintéticamente. Primero, sí, hay un plan global porque el mundo en este momento, mejor dicho, no el mundo, sino el poder real, el poder central, tiene que sostener un nivel de concentración de riqueza
y para eso se tiene que asegurar el dominio de recursos estratégicos, agua, biodiversidad, energía, litio, etcétera. América Latina es muy fuerte en eso, y ellos tienen que tenerla completamente dominada en el sentido de no permitir que presidentes populares, que líderes populares puedan administrar esos recursos, que puedan poner en peligro el control que ellos pretenden hacer sobre los mismos. Ujú. Segundo punto que comprueba que hay un plan estratégico es por qué se opusieron tanto a la ley de medios, porque ellos necesitaban sostener el monopolio, porque sosteniendo el monopolio podían convencer a muchísima gente de que nosotros éramos corruptos, que había que odiarnos, que no teníamos, ¿no? Que dejamos una herencia muy mala. ¿Todo eso para qué? Para justificar el apoyo de esos sectores sociales y que legitimaran electoralmente su plan. Entonces tuvieron un plan, fueron por los medios de comunicación y por el otro núcleo de poder, que es el poder judicial, porque no te olvides que la ley de medios fue votada por cientos de votos en diputados, por un gobierno que había sido votado por millones de personas, y un juez o 3 jueces de la corte que había en ese momento la detuvieron. Quiere decir que una persona o 3 personas gobiernan por encima de la voluntad de millones. Todo eso se consigue cuando hay realmente un plan estratégico. Cuarto punto, es en toda América Latina, porque vos fíjate que ahora el fin de semana hay una consulta popular, un referéndum en Ecuador, que intenta proscribir un nuevo mandato de Rafael Correa. Fernando Lugo está proscripto por el Tribunal Constitucional del Paraguay, este fallo de Lula que intenta proscribirlo, y los intentos hasta ahora fallidos, pero que no han cesado, de tratar de desaforar y de proscribir a Cristina. Quiere decir que, y concluyo con esto, ellos están un paso adelante que nosotros. ¿En qué sentido? En que ellos han aplicado una política para toda América Latina, y nosotros no estamos respondiendo como toda América Latina junta. Claro. Es decir, ellos nos tratan como un todo, y nosotros todavía no logramos mirarnos como un todo. Y en la otra cosa, estamos un paso atrás, es en la rebelión popular, ¿no? Porque yo te digo, los tarifazos que acabamos de tener hoy en transporte, en combustibles, en energía, en tarifas, aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, ameritarían una rebeldía, una desobediencia civil, ameritarían una rebeldía popular, una rebeldía fiscal. Se han revaluado los impuestos inmobiliarios y municipales en un 800%, cosa que no es que los impuestos aumentaron un 800%, el revalúo del valor. Claro, de la propiedad. Ahora, a partir de ahí se han duplicado los impuestos, y resulta que después te quieren imponer una paritaria con un techo de 15% y sin cláusula de ajuste. Claro. Entonces, ¿hasta cuándo va a esperar el campo popular para rebelarse? Ahora, por eso te decía, y vuelvo al principio, ellos fueron muy eficaces en intoxicar a un sector de la población. ¿Para qué? Para hacerlo dócil, para quitarle el nivel de rebeldía, de rebelión popular que tiene que tener ante estos casos. Sí, parece haber hasta un acostumbramiento a esto, ¿no? Yo cuento una anécdota que me tocó vivir. Acá en Bariloche los aumentos, sobre todo en el consumo del gas, fueron exponenciales, y el tema de la calefacción en un lugar como Bariloche no es cualquier cosa. Ahora estamos en este momento en 29 grados, viviremos estos 29 grados durante los próximos 5 o 6 días, pero en donde empiece a menguar febrero, ya empezamos a tener temperaturas muy muy bajas, y el gas es un consumo necesario para quienes lo tenemos.
porque también hay que decir que en la Patagonia falta el gas. Pero digo, vinieron boletas verdaderamente suculentas. Yo estaba en la cola del supermercado, pagando en el supermercado, y delante mío había una mujer que se la notaba por su aspecto y demás. Después lo confirmé cuando salió y subió a un automóvil de caro, digamos. No voy a decir de alta gama, porque no era alta gama, pero un automóvil caro. La mujer esbozó una queja en el pago de la factura. Y yo esos momentos los aprovecho, digamos, son claro, mi militancia en la fila, digamos, ¿no? Diciendo, no, es terrible lo que... A mí me vinieron 5.000 pesos de gas, en 2 cuotas de 2.500. Para mí fue un golpe, así, un golpe. Digo, es terrible, esto vino una barbaridad. Y entonces empecé, la cajera, trabajadora, sí, a mí también me vino la luz, no sé cuánto. Pero la mujer, cuando vio este eje entre la cajera y yo, reculó y dijo, bueno, pero antes era una vergüenza. Antes era una vergüenza, porque pagábamos 100 pesos y se la robaron toda. Y pagó sus 1.800 mangos y se fue. Y yo me quedé pensando, digo, ¿cómo caló profundo? Y me quedé pensando también en esto, Carlos, no sé si vos coincidirás conmigo. Este odio que han generado, yo tengo la sensación como que han tenido un triunfo que es, nosotros ganamos en ganarle a la yegua, en que no vuelva a la yegua, en vencer al populismo. Y esto se siente como un triunfo en esa clase de medio pelo argentino. Le han inoculado un odio, pero yo pienso que es un odio que viene ya desde la época de Dorrego, de Rosas, de Irigoyen, de Perón y Evita, digamos que es un odio de 200 años tal vez, ¿no? Sí, coincido completamente, lo tengo escrito, voy a ver si después recuerdo de enviarte una cosa así que fue después de las elecciones, lo escribí haciendo un raconto histórico de las distintas etapas históricas en que se repitió un proceso como este, pero hay ciclos, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay tanto malestar, las paritarias van a tener un techo, las tarifas van a hacer estragos en la economía familiar. Sí, ya es imposible soñar con una inflación menor al 20%, con un enero que está cerrando en 2 puntos y pico. Sí, por eso te digo. Entonces ahí ya tenés una primera etapa donde vos hace un año, si se planteaba esa discusión en el supermercado, tenías mucho más reticencia de la gente. Hoy está cada vez más claro. La etapa siguiente es vincular ese malestar con el modelo económico y político. Y la tercera etapa va a ser decir, bueno, ¿vieron? Esto no era una ocurrencia nuestra, que esto era verdad y que responde a un modelo. Bueno, dentro de ese modelo, uno de los puntos del instructivo era generar odio, desconfianza y escarmiento en lo que había sido la experiencia popular. Pero no sirvió para nada, es decir, fue hacernos creer eso para que no podamos analizar claramente las consecuencias del modelo. Sí. Entonces ahí es donde creo que se va a ir aproximando el punto de bifurcación, el punto de inflexión, el punto de hartazgo moral de la sociedad. Ahora, nosotros tenemos que trabajar mucho para que no sea un hartazgo por la negativa, digamos, sino que sea un hartazgo para reconstruir el proyecto de inclusión, que no sea para decir son todos iguales, claro. Porque el poder va a tratar de que se diga, bueno, sí, estos fueron malos por el macrismo, pero los otros también, y nosotros tenemos que darnos un trabajo para decir, no, estos fueron malos, y nosotros podemos haber cometido errores, no fuimos perfectos, pero llevábamos al país hacia otro rumbo. Yo creo que hay muchos sectores que van a añorar hacerle un paro al país por el impuesto a las ganancias. Claro. Porque hoy le tienen que hacer un paro al país porque los están echando en masa de los empleos. Y se tiene que poner en evidencia el ridículo, porque cuando te dicen, bueno, pero ponete una parrillita, ponete una cervecería artesanal. Ahora yo digo, los cientos de despidos que ha habido en los medios públicos, los cientos de despidos que ha habido en el Posadas, en Cresta Roja, y en cada una de las fábricas nacionales. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos vas a poner cientos de parrillas en tu garage? ¿Vas a poner cientos de cervecerías artesanales? ¿Qué hace esta gente si no tiene capacidad de consumo? ¿Qué hace con el de al lado? Entonces,
ahí va a haber un momento en que se va a incrementar la discusión sobre el rumbo del país. Y una cosa es quejarse porque, no sé, no pagaste el impuesto a las ganancias que tenías que pagar, o sí, y otra cosa es quejarse cuando te están destruyendo el sistema productivo de un país, el tejido social de un país, la economía hogareña de un país. Cuando no te puedas jubilar o cuando la jubilación sea miserable. Claro, ojalá pudiéramos volver a discutir los efectos que tenía el gobierno nuestro. Sí, yo porque siempre la verdad digo es que esa era una discusión de altísimo nivel, no era una discusión para ver cómo sobrevivir. Yo digo, qué bien que estábamos cuando los medios nos decían que estábamos tan mal. Y la gente se va a dar cuenta, porque vos le decís, yo ahora mismo le digo, bueno, mire señor, está bien, vamos a asumir que yo soy un corrupto que me robé todo, muy bien, y que ahora no lo roba. Entonces ahora a usted, que no lo roban, le está yendo mejor. Entonces me va a decir, no, me está yendo mal. Pero ¿cómo? Si ahora no roban. Entonces le voy a decir, señor, ¿se da cuenta que ese no era el problema? Claro. ¿Se da cuenta que eso era la mentira que ellos necesitaban construir para justificar el saqueo? Claro. Para justificar que le están robando a usted y con lo que le roban a usted se llevan la plata del país. Porque el otro brazo de la pinza, si está entrando tanto dinero al país por endeudamiento, ¿por qué no está? ¿Por qué uno no lo ve reflejado? Claro, ¿Por qué hay cada vez más déficit? Porque así como entra se fuga. Claro, la fuga de capitales. Porque así como entra se fuga, porque es un proyecto de saqueo, no es un proyecto para industrializar. Entonces, bueno, tendremos que seguir con esta docencia, Johnny. Sí. Tendremos que seguir. Este va a ser un año... Este va a ser un año bisagra, de mucha labor pedagógica de la militancia política. Yo estaba pensando que la cuestión de los medios y la invención de esto que ellos llaman la posverdad, en mi barrio le decíamos mentira a esto, ¿no? Ahora le cambiaron, le pusieron posverdad. Digo, hay un punto también en que se agota. Y yo acabo de ver un ejemplo, hoy a la mañana veía un ejemplo. Hoy en el diario La Nación, hay una nota central, ¿sabes sobre qué? Sobre la visita de Cristina a Seychelles. Hace 5 años de la visita de Cristina a Seychelles, ya quedó demostrado que ahí no había nada. O sea, están trayendo una noticia que ya fue mentira. Bueno, el dinero en los paraísos fiscales lo tienen los funcionarios Exactamente. actuales. No, por supuesto, esa no es posverdad. Es decir, la posverdad es lo que vos decís. Es una mentira, pero que impacta en los medios, ¿no? Es una mentira, pero que necesita causar un determinado impacto. Claro. Como el titular de Clarín, que es el crecimiento de la industria. Sí. Ahí lo que ha crecido es el agrobusiness, ha crecido el sector financiero y el sector de la obra pública, que no tienen ningún impacto, impactan sobre la concentración de riqueza en los grandes núcleos de poder, pero no impacta en la redistribución de la riqueza. En la redistribución de la riqueza, claro, y en el empleo, claro, y en la industrialización del país. Al contrario, todos los rubros de la industria, textil, calzado, autopartes, todas las industrias proactivas, digamos, que multiplican el valor agregado y la economía hogareña, todas esas han retrocedido. Pero ha crecido tanto estos 3 nichos de poder concentrado que en los indicadores aparece un crecimiento de la industria. Entonces, esa es otra de las mentiras, o como las mentiras que le dijo Macri, tanto a Putin como a Macron, en su gira por Europa, sí, ¿no? Que el país no tiene inflación, que bajó la pobreza. Entonces vos tenés miles de despidos por mes, y resulta que después te dicen que baja la pobreza. Como decíamos el otro día, el Estado paga las jubilaciones. Ellos dicen que se ahorran 100.000 millones de jubilaciones, pero dicen que van a pagar jubilaciones más altas. Entonces vos decís, pero es un atentado a la inteligencia. Sí. Y bueno, de a poquito tendremos que revertir esta situación con una actitud muy abierta, muy perseverante, no de enojo, sino de mucha convicción, porque vamos a tener que dar vuelta el boomerang, claramente, porque no puede seguir así en este rumbo el país, y yo creo que este año va a ser determinante. Ahora, Carlos, hecho este análisis y hecho... Perdón, lo último, los diarios internacionales hablan de la insustentabilidad del modelo económico financiero. Sí. No tiene sustentabilidad, va a llegar un momento
en que los organismos de crédito van a poner una alerta porque la Argentina no va a poder sostener el financiamiento con más ajuste. Y ahí va a venir la eclosión, ahí va a conectar lo macroeconómico con lo cotidiano. Y ahí se produce el punto de inflexión en la conciencia popular. Claro. No, yo decía, coincido con tu análisis y con tu diagnóstico. Ahora, de aquí en adelante, en los 2 años que quedan hasta las elecciones que serán en octubre del 2019, la tarea parece ser la posibilidad de la unidad, de conformar un frente único, si querés al estilo brasilero, con un fuera Macri. Sí, pero vos sabés bien que hay quienes dicen fuera Macri de palabra, sí, y le votan todo a Macri, sí, o negocian con Macri, le dicen fuera, pero no porque quieran que se vaya, sino porque se quieren levantar el precio para sentarse a negociar. sí. Entonces ahí vamos a tener que construir un programa muy claro. Mira, yo creo que la brutalidad del macrismo es la que está definiendo el grado de radicalidad que van a tener que tener nuestras futuras intervenciones cuando volvamos al gobierno. Uh-huh. La brutalidad del macrismo es lo que por contraste nos hace mejores a nosotros, y hay que tener unidad en términos de construir mayorías, pero hay que tener cuidado de controlar, de que no se te vaya de las manos la conducción política de esa unidad. Porque, Sony, en Brasil, a Dilma Rousseff no la echó la oposición, la echó Temer, su vicepresidente. Sí. En Paraguay, el golpe institucional, el golpe parlamentario lo encabezó su vicepresidente contra Lugo. En Ecuador, Lenín Correa había sido vicepresidente, Lenín Moreno había sido vicepresidente de Correa y él lo está enfrentando. Entonces, si vos me preguntás si yo quiero la unidad, sí, pero la unidad tiene que ver, como ya hemos hablado otras veces, con un proyecto que enamore mayorías, no con un listado grande de dirigentes que vos recuperás. Eso no construye en sí mismo la unidad, no enamora por sí mismo. Yo creo que la mayoría sigue a un proyecto. Vos desde un proyecto construís mayorías, no desde una cena donde vos invitás a muchos referentes, sino de la capacidad de enamorar con una cantidad de intervenciones muy fuertes en el área de los alimentos, en el área de los medicamentos, en el área de las tarifas, donde ellos han generado una apertura económica tan grande, al bajar las retenciones, al dolarizar el precio de la energía y demás, que los precios internacionales, digamos, ¿por qué hay tanta inflación? Entre otras cosas, porque como vos eliminaste toda la administración de precios internos y los equiparaste a los precios internacionales, los precios internos se te encarecen, porque claro, el productor de soja que te dice, yo vendo la soja, no, yo necesito o el trigo o la carne, yo necesito que la pongas acá para la soberanía alimentaria. No. Ah, bueno, pero si la pongo acá, la tengo que vender al mismo precio que la exporto. Claro, pagámela en dólares a la exporto. Claro, entonces te encarece el precio interno. Bueno, todo eso forma parte de este modelo y todo eso tiene que ver con la docencia que nosotros tenemos que hacer, la persuasión que tenemos que hacer para reconquistar esa mayoría. Pero no es diciendo, no, tiene que volver Randazzo, no, tiene que volver Massa. No, a mí me parece que eso no es lo que genera unidad. Lo que genera unidad es la firmeza, la contundencia, la claridad, la coherencia que nosotros tengamos en el enunciado de esa propuesta y en la manera de militarla, ¿no? De militarla en la calle. Tal cual. Carlos, muchas gracias por tu contacto con la radio. Verdaderamente es un placer para nosotros poder escucharte y estoy seguro que este placer es también de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por este tiempo para Radio Un abrazo, Horizonte. Gracias a vos por llamarme, Tony, un abrazo. Un abrazo. Ahí está Carlos el Negro Raimundi, exdiputado, un militante de verdad, con el sentido profundo de la militancia, pero además, voy a decirlo como se dice en el barrio, un intelectual de la pobre madre.